qué gusto saludarles. En esta ocasión nuevamente estamos conectados para poder estudiar la palabra del Señor. En esta ocasión quiero nuevamente compartir una parábola que el Señor Jesús nos enseña y es una enseñanza muy conocida en nuestro medio. El Señor Jesús, cuando estuvo entre nosotros, manifestó muchas declaraciones de su propósito y lo comparó con cosas que conocían las personas en ese tiempo y que podemos conocer también nosotros. Y quiero hablar en esta ocasión de este texto que está en Juan 6 y es una declaración que el Señor Jesús hizo diciendo: yo soy el pan de vida. Está en Juan 6 del versículo 25 en adelante. Vamos a dar lectura desde el versículo 26. Ciertamente, les decía Jesús, ustedes me buscan no porque han visto señales, sino porque comieron pan hasta llenarse. Trabajen, pero no por la comida que es perecedera, sino por la que permanece para vida eterna, la cual les dará el Hijo del Hombre. Sobre este ha puesto Dios el Padre su sello de aprobación. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. ¿Y qué señal harás para que veamos y te creamos? ¿Qué puedes hacer?, le insistieron ellos. Nuestros antepasados comieron maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dice en el versículo 32, ciertamente les aseguro que no fue Moisés el que les dio a ustedes el pan del cielo. El que da el verdadero pan del cielo es mi Padre. El pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Señor, le pidieron, danos siempre ese pan. Y en el versículo 35 de Juan, capítulo 6, Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Eso está en el versículo 35. Jesús dice, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre. El Señor Jesús, cuando estuvo ejerciendo su ministerio y enseñaba a los discípulos, en una ocasión les enseñó a orar. Y está esta oración conocida, la conocemos como el Padre Nuestro. Y entre las declaraciones que él hace en esta oración, él dice, Señor, danos hoy el pan de cada día. Danos el pan nuestro de este día. Cada día necesitamos el sustento. El pan está asociado en determinadas culturas y por su gastronomía. El pan ocupa en algunos países el lugar primordial entre las comidas. Quizás en nuestro medio el pan también tiene que ver con la alimentación que las familias tienen diariamente, pero sobre todo en la cultura del pueblo de Israel, el pan simboliza el elemento principal en su alimentación, en su dieta, y sobre todo tiene algo que ver en un sentido espiritual, el pan físico para ellos. En cada una de sus comidas hay una costumbre que tienen los israelitas, que antes de iniciar cualquier comida ellos parten el pan y dicen esta declaración: bendito eres tú, Señor, que nos das, tú eres el Rey del universo, que nos das el pan, que sacas el pan de la tierra, simbolizando el hecho de que el trigo, que es echado como una semilla en la tierra y luego germina y da fruto y finalmente sale el pan de este grano, es Dios quien lo hace crecer desde la tierra. Es finalmente Dios quien da el alimento físico, que es el pan,
que nos alimenta y nos sustenta en nuestro cuerpo físico, pero Jesús decía, este pan que ciertamente les alimenta en su cuerpo físico, y ustedes pudieron comer un pan espiritual que descendió desde el cielo, que fue el maná en la época de Moisés, más allá, más importante que ese pan físico, que es el grano de la tierra, o ese pan espiritual físico que descendió del cielo, que es el maná, yo soy el verdadero pan que les puede dar vida y sustento a ustedes. Es decir, Jesús estaba mencionando que Él es el pan que da la vida. En el Antiguo Testamento también se asocia el pan con un símbolo de pacto. En el Antiguo Testamento, las ofrendas de grano, de cereales y el pan que estaba en el altar simbolizaban el pacto que tenía el pueblo con Dios. En el Nuevo Testamento, el pan simboliza en la última cena del Señor Jesús un símbolo de pacto. Jesús decía, este es el nuevo pacto que haré con ustedes a través de este pan. Este pan que en determinado momento en la cena era físico, pero finalmente el Señor Jesús dijo, mi cuerpo es el pan, y ese es el nuevo pacto que voy a hacer con ustedes. El que coma de este pan y beba de esta copa podrá tener parte conmigo, no morirá jamás. Entonces podemos decir que este pan, que es el sustento físico de las personas, y Jesús vino a decir, yo soy el pan de vida, representa ese alimento espiritual del que podemos tomar mano siempre. Es importante poder entender que esta declaración que el Señor Jesús hace cuando está en el desierto, es llevado por el Espíritu al desierto y está experimentando quebranto en su cuerpo físico al no poder tener la alimentación adecuada que el cuerpo está acostumbrado, la alimentación y el poder hidratarse con agua. Culminados los días de su ayuno en el desierto, entonces el enemigo Satanás se le presenta y le dice, ciertamente tienes hambre, convierte estas piedras en pan, demuestra que eres el Hijo de Dios. Y él menciona una cita bíblica que está en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio 8, y dice, no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y Jesús menciona esta palabra cuando está en el desierto. Pero también cuando Moisés les menciona estas palabras a su pueblo en Deuteronomio 8, están en las mismas circunstancias, están en el desierto. El pueblo de Israel había salido de Egipto y estaba atravesando el desierto. Y en el desierto Moisés les dice, Dios los ha traído hasta acá, los ha hecho pasar por este desierto, les ha provocado esta aflicción, los ha hecho pasar hambre para que ustedes se den cuenta. Y dice esta expresión que mencionó el Señor Jesús, para que ustedes se den cuenta que no solo de pan vive el hombre, sino que vive de toda palabra que sale de la boca de Dios. Es decir, las palabras de Dios también representan este pan que el Señor Jesús dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Las palabras vivas que descendieron del cielo son las que pueden también sustentarlos, y en realidad son las principales que es la fuente de sustento de nuestro ser. Estamos acostumbrados a comer el alimento físico, la comida natural que nos comemos siempre, y entre ellas está el pan que satisface nuestra hambre, esa necesidad biológica de alimentarnos, de la cual toma energía nuestro cuerpo físico, y concentramos nuestra mente en que solamente de esa forma podemos alimentarnos. Pero cuando una persona está en un tiempo de búsqueda, de ayuno, de buscar a Dios, y te privas
deliberadamente de un alimento natural y físico, puedes entender y entrar en la dimensión de estas palabras que el Señor mencionó. Puedes en ese momento comprender que finalmente el cuerpo físico puede estar en un momento determinado sin ese alimento físico y es sustentado por las palabras de Dios. Es esa revelación que viene a través de su palabra, que se convierte en ese pan que desciende del cielo, es el que puede sustentar espiritual y físicamente a la persona. Y es lo que representa ese pan que desciende del cielo. En Proverbios 9, capítulo 9, versículo 5, se menciona acerca de la sabiduría. Y la sabiduría, al hacer su presentación ante los hombres y decir, estoy disponible para ustedes, dice en el versículo 5, la sabiduría está servida como un pan en la mesa para los que quieran venir y tomar de ella. Estas palabras que representan, estas palabras de Dios que representan este pan que nos puede sustentar, también representan la sabiduría de Dios, que es necesaria, que pueda ser desarrollada en nuestra vida para poder ser sustentados en momentos de dificultad, en momentos de tomar decisiones. Son las palabras de Dios las que pueden darnos esa guía en nuestro camino. Las palabras de Dios. Somos sustentados por las palabras de Dios. Más que por el pan físico, nuestro sustento deben de ser las palabras de Dios. Cuando el Señor Jesús enseñaba a orar a sus discípulos, danos hoy el pan nuestro de cada día, no les estaba hablando de danos hoy la comida, el desayuno, el almuerzo, la cena, provéenos del alimento físico. En realidad lo que estaba diciendo es danos esas palabras que salen de la boca de Dios para este día, para mi vida. Dame estas palabras, que estas palabras hoy que salen de la boca de Dios me guíen en mi camino, que hagan la senda por donde debo de caminar, que estas palabras puedan alumbrarme el entendimiento y poder tomar las decisiones adecuadas en mi vida. Entonces, podemos decir, en términos generales, que el pan es un símbolo del sustento físico y espiritual, y el Señor Jesús vino a cumplir esa misión en nuestra vida. El pan es un símbolo de comunión. Las familias judías, antes de comer, parten el pan. El Señor Jesús, en su última cena, partió el pan en comunión con sus discípulos. Las palabras de Dios provocan esa comunión entre el cuerpo de Cristo. Y el pan, que es físico y luego espiritual en la manifestación de Cristo, en su muerte y su resurrección, es un símbolo de pacto con Dios. Dice la palabra de Dios que a los íntegros el Señor les revela su pacto, el compromiso que tiene con sus hijos. Y lo podemos ver revelado a través de estas palabras que fluyen de la boca de Dios. Cuando el Señor Jesús da esta enseñanza en Juan 6, dice cosas controversiales, como si ustedes comen mi cuerpo, mi carne, que es el pan, entonces van a tener vida eterna. En el versículo 35 leímos que el que a mí viene nunca pasará hambre. Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca pasará hambre, que es el nivel primario de una satisfacción natural de esta necesidad biológica, que es el hecho de ser alimentados. Pero en el versículo más adelante, en el versículo 48, el Señor Jesús nuevamente dice: yo soy el pan de vida. Los antepasados de ustedes comieron el maná en el desierto y sin embargo murieron. Porque el pan natural, a pesar de que satisface nuestra necesidad biológica, finalmente el cuerpo muere
a pesar de alimentarse con este pan natural. Versículo 50. Pero este es el pan que baja del cielo. El que come de él no muere. Yo soy el pan vivo que bajó del cielo. Si alguno come de este pan, vivirá para siempre. Este pan es mi carne, que daré para que el mundo viva. Diciendo de antemano, manifestando de antemano su muerte. Dice en Isaías 53 que él, por las llagas que sufrió en su cuerpo, por las llagas de Cristo, dio la herencia de sanidad, de salud para todas las personas. Y en este versículo 50 y 51 de Juan 6, lo que el Señor promete es que al nosotros poder tomar esta manifestación de este pan espiritual en nuestra vida, vamos a tener una herencia espiritual de la vida eterna. El que come el pan natural termina muriendo. El que come pan espiritual, este pan que descendió del cielo, no morirá jamás. Tendrá derecho a la vida eterna. Pero las personas que escuchaban este mensaje y sus discípulos tomaron literalmente estas palabras. ¿Cómo dices tú que nos vamos a comer tu carne? Es descabellada esta idea. ¿Cómo puede ser que comamos tu carne y bebamos tu sangre? No podemos hacer eso. Y desde ese momento muchos de sus seguidores se apartaron de él y ya no lo siguieron. Y el Señor Jesús les pregunta a sus discípulos, ¿ustedes también quieren marcharse por esta enseñanza que les acabo de dar? Y viene esta expresión, que su discípulo Pedro, que después se convirtió en el gran apóstol Pedro, le dice, Señor, ¿a quién iremos? No podemos dejarte, no podemos abandonarte. ¿A quién acudiremos si solo tú tienes palabras de vida eterna para nosotros? Y está el centro del mensaje. El apóstol Pedro da la conclusión de toda esta enseñanza que se menciona en Juan 6. El pan vivo que desciende del cielo son las palabras de vida que el Señor Jesús trajo a esta generación y que quedan perpetuamente establecidas por todas las generaciones. Las palabras, ¿a quién podemos acudir si solo las palabras que el Señor Jesús y nuestro Padre pueden hablar son las que nos dan vida eterna? Palabras de vida son las que nos da el Señor. Recordando nuevamente lo que decía Moisés, no solo de pan físico viven las personas, sino de las palabras que salen de la boca de Dios, que son palabras vivas. Las palabras que Él nos habla son palabras de vida eterna para nosotros. Pueden satisfacer todas las necesidades de nuestro ser. Necesidades físicas, necesidades en la dimensión espiritual pueden ser satisfechas a través de esas palabras. Y hay una enseñanza que ya la hemos mencionado anteriormente y sirve de ejemplo para el tema que estamos mencionando. Y es el milagro que ocurrió en esta mujer cananea, la mujer extranjera, dicen otras versiones, y está en Mateo 15 este relato, del versículo 21 al versículo 28. Esta mujer, que no era del pueblo de Israel, que tenía una necesidad de un milagro, su hija estaba endemoniada, y el Señor Jesús da este ejemplo con el pan, recordando que no es el pan físico el que estaba mencionando, sino es el pan espiritual. Recordando que este pan son las palabras que salen de la boca de Dios. Y el apóstol Pedro decía, ¿a quién acudiremos si solo tú tienes palabras de vida para nosotros? Eso es el pan. Y el Señor Jesús, al ver esta petición de esta mujer, se muestra un poco indiferente y le dice, mujer, no he venido por ustedes, por los extranjeros, he venido por el pueblo de Israel, mi pueblo. Mi pueblo es el que merece, es el que tiene el destino de las palabras de Dios. El pan, las palabras de vida son para mi pueblo, no para personas extranjeras.
Y esta mujer le responde con mucha fe y le dice, no quiero todo el pan completo, me conformo con migajas. Si pudiera tomar una migaja, una pequeña revelación de esas palabras de vida, mi hija puede ser sana. Mi hija puede quedar libre de este azote, de este demonio. Y el Señor Jesús le dice, mujer, muy grande es tu fe. Hágase como tú quieres. Si estas migajas de este pan, si puedes tomar algo muy mínimo y pequeño de estas palabras reveladas para ti y pueden ser suficientes para sanar tu hija, que se haga como tú crees. Y ocurrió el milagro. La mujer recibió el milagro de la sanidad de su hija. Si estas palabras de revelación que una persona que no conoce de Dios y las puede tomar y puede recibir un milagro a través de ellas, ¿cuánto más para los hijos está el pan completo, la revelación completa, las palabras de Dios que dan vida eterna? Que el apóstol Pedro decía, no podemos ir a ningún otro lado, en ningún otro lugar ni en ninguna otra persona podremos recibir estas palabras que nos dan vida. Solo tú nos das las palabras que nos dan vida. Y el Señor Jesús ahora nos dice, ustedes tienen el pan completo. El pan es para los hijos, es para ustedes. La revelación de Dios está disponible para nosotros a través de sus palabras. El salmista decía, lámpara es a mis pies tu palabra. Tus palabras son una lámpara que guían mi camino. Tus palabras son las que pueden guiarme por la senda correcta. Que podamos tomar estas palabras, que podamos recibirlas en nuestro interior, que podamos creer sus palabras. En Juan 6, el Señor Jesús también le decía, ustedes me han visto, ustedes saben lo que he venido a hacer en medio de ustedes, pero a pesar de eso no creen. Han visto las señales, han visto las cosas, manifestaciones extraordinarias que he hecho entre ustedes, pero a pesar de eso no creen. Que nosotros podamos tomar estas palabras, esta revelación y poder creer en ellas. Fe es la certeza de lo que se espera, estar seguros y convencidos de que algo va a ocurrir a pesar de que nuestros ojos no lo vean. Que con sus palabras podamos tener ese tipo de fe, esa fe suficiente para creer que esa revelación que nos es dada, que puede sostener nuestra vida, puede cumplirse, se va a cumplir en nuestra vida, para que podamos alcanzar todas las promesas que Él ha determinado para nosotros. Que podamos tener ese corazón abierto de decir, Señor, creo en estas palabras que me das. Recibo las palabras que me das y camino por fe en las palabras de vida eterna que has establecido para mi vida. En el nombre de Jesús. Amén. Si podemos recibirlo, que podamos caminar por ello. Amén. Dios les bendiga. Les envío un saludo.